Me llamo Hassel, tengo 74 años. Y durante 50 de ellos, fui esposa del mismo hombre. Uno no se da cuenta de cómo pasa el tiempo cuando está ocupado amando. Yo creía que eso era lo que hacíamos. Nos amábamos. A nuestra manera tranquila, con nuestro ritmo lento, en la forma en que él dejaba el café preparado para mí, y en cómo yo doblaba sus camisas justo como a él le gustaba. Nuestro amor nunca fue de grandes gestos, pero era completo. Al menos, para mí. Tuvimos una vida entera juntos. Recuerdos que guardé como joyas. Un domingo lluvioso, un vals improvisado en la cocina, la primera radio que compramos. Y entre tantas rutinas que se volvieron rituales, también había una presencia constante. Marta. La mujer que trabajó con nosotros durante más de 30 años. Que vio crecer a nuestros hijos, que estuvo en nuestras navidades, en nuestras peleas y reconciliaciones silenciosas. Yo confiaba en ella como se confía en quien siempre ha estado ahí. Sin ruido, sin aspavientos. Pero lo que no sabía, es que la historia que yo contaba como mía, desde hacía mucho tiempo también era de otra persona. Y fue así. Con una maleta cerrada y sin ninguna explicación. Que el hombre con quien viví medio siglo me dejó, no por la muerte, sino por otra mujer, por alguien que ya vivía bajo mi techo, que servía nuestra cena, que doblaba nuestras sábanas, y es por eso que hoy vengo a contar mi historia. No porque sea bonita, sino porque es real, porque, incluso después de todo, yo sigo siendo yo, y esa es la parte más hermosa de todas. La casa todavía huele al café que él preparaba. A veces siento que, si abro la puerta del armario, estará ahí, de espaldas, removiendo el azúcar con calma, como lo hacía cada mañana. Gerald tenía esa forma de convertir los pequeños gestos en certezas diarias. Y yo, durante años, me apoyé en ellos. El sonido de la cuchara en la taza, la carraspera antes de hablar, el periódico doblado en la silla junto a la ventana. Todo eso era él, todo eso era nuestro. No se necesita mucho para sentirse amado. A veces, un silencio bien puesto puede ser prueba suficiente. Él nunca fue un hombre de palabras dulces. Pero me llamaba, Az, como si ese apodo fuera solo nuestro, como si nadie más pudiera usarlo. Y eso, durante mucho tiempo, me bastaba. Me sentía segura ahí, entre los ruidos de nuestra rutina, como quien vive dentro de un abrazo que nadie ve. Cuando cumplimos 40 años de casados, me llevó a cenar. Se sentó frente a mí, se acomodó la corbata como en los viejos tiempos, y brindamos sin decir mucho. No hubo promesas nuevas, ni recuerdos antiguos. Pero hubo una mirada, esa mirada que yo creí entender. Hoy, cuando la recuerdo, me pregunto si no era ya una disculpa atorada. Una despedida sin nombre. La verdad es que el amor nos envejece juntos, pero la falta de amor envejece a uno solo. Y esa noche, tal vez yo ya empezaba a envejecer sola. Solo que no lo sabía, solo que no lo veía. Porque cuando uno ama de verdad, confía incluso en lo que no entiende. Y yo confiaba, en él, en los años que pasaban, en la mujer que cruzaba el pasillo con los trapos limpios en la mano y un silencio irreprochable en los ojos. Marta era más joven que yo, más ágil, discreta, trabajaba con nosotros desde hacía más de 30 años. Cuidaba la casa como si fuera suya, y yo, muchas veces, lo decía con cariño. Ya eres parte de la familia. Y ella sonreía, sin decir nada. Yo pensaba que era humildad. Tal vez era culpa, tal vez era miedo, o tal vez, era algo que solo ahora empiezo a ver con claridad. Pero en ese entonces, todo parecía en orden. La toalla bien colocada, el pan fresco en la alacena, sus pantuflas siempre alineadas, y yo ahí, en el centro de una vida que creía mía. Sin saber que, poco a poco, se me escurría por los bordes. Esa mañana, todo parecía igual. El sol entraba por los azulejos de la cocina como siempre. La radio sonaba bajito con alguna canción antigua. Preparé la mesa, corté la fruta, serví el café. Él se sentó con un suspiro, como todos los días. Y dijo, hoy voy a salir más temprano. Necesito resolver una cosa. No me pareció raro. Gerald siempre fue un hombre de pocas explicaciones. Se levantó, agarró el abrigo, me dio un beso en la frente y salió. Me quedé ahí, mirando el lugar vacío en la mesa, removiendo el café con los ojos clavados en la puerta. Pensé en llamarlo más tarde, solo para saber qué era, solo para oír su voz. Pero no llamé. Fue recién al final de la tarde que noté algo extraño. La cama del cuarto de huéspedes, donde dormía Marta, estaba perfectamente hecha. Su ropa había desaparecido del armario, y sobre la encimera, en la cocina de atrás, había una nota sin firma. Decía, perdóname, nunca supe cómo irme sin herirte, pero aún así, te herí. Las rodillas me fallaron, el cuerpo, que antes sabía moverse entre tareas y compromisos,
Ahora era solo un peso inútil. Me senté en el suelo del lavadero, donde la nota temblaba entre mis dedos. Me tomó más de una hora poder levantarme, porque en ese momento, yo no era una mujer abandonada. Era una mujer que nunca fue elegida. Las horas siguientes llegaron en pedazos. Cada gesto del pasado se volvió una pregunta sin respuesta. Y aquel día que tardó en volver del supermercado. Y aquel viaje de negocios. Y aquel vestido que ella recibió en Navidad. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo supe? O peor aún, será que, en el fondo, lo sabía. Pero no quise mirar. El dolor no fue el abandono. Fue el engaño. Fue haber apostado toda una vida a un amor que, tal vez, nunca fue solo mío. Y aún así, lo fue, porque yo amé, con todo, y ese tipo de amor, nadie me lo puede quitar. Los primeros días fueron un enredo de intentos. Limpiaba los mismos rincones de la casa, volvía a colocar las mismas tazas en el armario, pasaba un trapo donde no había suciedad. Trataba de ocuparme con lo que quedaba, pero todo en mí pedía silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito. Gerald no volvió, Marta tampoco, y nadie explicó nada más allá de lo obvio. Estaban juntos. Se habían ido, y yo, me quedé. Al principio pensé que algún vecino me traería noticias, que alguien tocaría la puerta, ofreciendo consuelo o indignación. Pero no, la gente habla menos cuando la tragedia es íntima. Y cuando hay traición de por medio, parece que todos prefieren el silencio cómplice de la vergüenza. Lo veía en sus ojos. Sabían más de lo que decían. Tal vez lo supieron antes que yo. Tal vez ya habían notado lo que yo me negaba a ver. Lo peor no fue el escándalo. Fue el vacío, la ausencia del sonido de sus llaves cayendo en la mesa de la entrada. La ausencia de los pasos de Marta en el pasillo. Su perfume, que aún flotaba en los armarios. Las huellas de los dos no se fueron de la casa, pero sí de mí. Y yo empecé a sentirme como un mueble olvidado. Como parte de una historia abandonada a mitad de párrafo. Una tarde cualquiera, fui a nuestro cuarto. Me senté al borde de la cama. Sus cajones estaban vacíos, pero encontré un solo objeto olvidado, un calcetín. Un simple calcetín blanco. Lo sostuve como si fuera una prueba de algo, pero no era más que una prenda olvidada. Y aún así, lloré como quien sostiene una nota de despedida. Después de días encerrada, llamé a mi hija, Dayan. Intentó no mostrar sorpresa, pero su voz temblaba. Mamá, voy para allá. Y vino, con flores, con lágrimas contenidas, con palabras escogidas. Pero ninguna palabra cura una ruptura cuando llega sin honestidad. Cuando llega con cobardía. Se quedó conmigo 2 noches. Luego volvió a su casa. Y yo me quedé otra vez. Esta vez, con una flor sobre la mesa y un dolor en el pecho. En el fondo, sabía que nadie podía quedarse por mí. Esa soledad no era de las que se curan con compañía. Era una soledad que exigía ser mirada de frente. Que exigía que me viera como mujer, sola, entera, incluso después de haber sido rota. Empecé a abrir los cajones de nuestro cuarto con más lentitud. Noté que en algunos todavía había ropa suya, y cada prenda parecía guardar un recuerdo. La corbata azul que usó en la boda de Dayan. La camisa de lino que se puso en nuestro aniversario número 25. El saco marrón que, por alguna razón, siempre me hacía sonreír. No podía tirarlos, pero tampoco podía tocarlos por mucho tiempo, así que los doblaba con cuidado y los guardaba de nuevo, como quien acomoda un altar. Fue en ese proceso que encontré una cajita de madera. Estaba al fondo del armario, detrás de una pila de mantas. Era un joyero antiguo, donde él guardaba pequeñas cosas, notas, monedas viejas, papelitos con anotaciones. La abrí con los dedos temblorosos. Y ahí estaba, una carta, amarillenta, con mi letra. Era de nuestro primer año de casados. Decía, asterisco, incluso cuando callas, yo escucho tu amor, asterisco. La apoyé sobre mis piernas. Y me pregunté si eso seguía siendo verdad. No sé por qué la guardó. Tal vez como recuerdo, tal vez con ironía, o tal vez, porque una parte de él ya sabía que en algún momento me perdería. Que si algún día se iba, esa sería la última voz mía que realmente escucharía. La voz de la mujer que creía en él, que lo amaba con fe ciega, que pensaba que el amor bastaba. El problema es que el amor, por sí solo, no sostiene un matrimonio. Y nadie me enseñó eso. Me enseñaron a ser fiel, a cuidar la casa, a estar al lado, a confiar, pero no me enseñaron a reconocer cuando una está siendo dejada poco a poco. Cuando el amor se convierte en costumbre, cuando la costumbre se convierte en fachada. Esa noche, me acosté en la cama y cerré los ojos como si la almohada aún conservara su olor. Pero ya no quedaba nada. Solo el espacio, el vacío exacto de quien se va sin despedirse. La ausencia exacta de quien nunca tuvo el valor de amarme por completo. Y fue así como empecé a entender. Él no me dejó de una vez.
Se fue en pedazos, y yo me fui quedando en silencio, recogiendo cada uno. Intenté no pensar, intenté mantener las manos ocupadas, los ojos distraídos. Pero el cuerpo sabe, y el alma, siente antes de entender. Empecé a despertarme en mitad de la noche, sin razón aparente. Era como si algo dentro de mí insistiera en recordarme que mi vida se había vuelto un eco. Un eco de pasos que ya no volverían. Un eco de voces que nunca más pronunciarían mi nombre con cariño. Fue en una de esas madrugadas que entré a la sala oscura, encendí la lámpara y vi los floreros que Dayan había dejado. Llevaban días ahí, rosas, lirios, crisantemos. Y todos, aún vivos. Me acerqué y pasé los dedos por los pétalos con una delicadeza que ya no sabía que tenía. Fue entonces cuando entendí. Incluso sin agua fresca, incluso sin cuidado constante. Había belleza que resistía. Lloré ahí mismo, de pie, entre los muebles y el silencio. Lloré por mí, por la mujer que fui, por la mujer que amó, por la mujer que se quedó. Pero, sobre todo, lloré por la mujer que creyó. Porque hay un dolor secreto en confiar con todo el corazón. Y luego descubrir que aquello que protegías, ya había sido entregado a otra persona. A la mañana siguiente, abrí el armario del todo. Saqué la ropa que él había dejado. Una por una. No la tiré, aún no, pero la doblé, la guardé, la puse en una caja en lo alto del armario, donde no pudiera verla seguido. Cada pliegue era una despedida muda. Cada prenda, una historia que elegía no revivir. Al final, quedó espacio. Un vacío literal. Y, curiosamente, un poco de alivio. Me senté en el suelo del cuarto y me quedé ahí mucho tiempo. Sin hacer nada, solo siendo, por primera vez en semanas, escuché el sonido de mi propia respiración. El contacto de mi piel con el suelo. Y por primera vez, sentí que aún existía. Sin él, sin ella, sin saber lo que vendría después. El dolor seguía ahí, pero en ese momento, ya no me devoraba. Era como una cicatriz reciente. Aún ardía, pero ya empezaba a cerrar. El recuerdo que más dolió no fue una gran escena. No fue un cumpleaños, una cena, un viaje. Fue una mañana común, de esas en las que la radio suena con una canción antigua y él apoya la barbilla en mi hombro mientras corto la fruta. Era solo eso, la intimidad sin palabras, el cariño sin esfuerzo, y era justo ahí donde todo se escondía. Porque la traición no se mide por besos robados, sino por las mentiras ocultas en lo cotidiano. Empecé a recordar a Marta con otros ojos. Revivía sus pasos, sus gestos, la manera en que le servía el café, como si ya supiera la cantidad exacta de azúcar. La forma en que se miraban. Y yo creía que era respeto. Tal vez lo era, pero tal vez también era secreto. Y yo, por tanto tiempo, fui la única que no lo sabía. Sentí rabia, pero no como me lo imaginaba. No una rabia explosiva, destructiva. Era una rabia serena, casi triste. Una rabia que decía, ¿por qué no me dejaron ir antes? Porque si ya estaban juntos, si ya se bastaban, si ya compartían algo. ¿Por qué no me liberaron? ¿Por qué me hicieron creer hasta el final que mi matrimonio seguía vivo y feliz? Eso es lo que más duele de algunas despedidas. No llegan como un final, sino como una revelación. Y la revelación tiene un sabor amargo. El sabor del tiempo perdido. El sabor de la mujer que fui, por alguien que nunca me eligió de verdad. Esa noche, me senté a la mesa con un cuaderno en blanco. Tomé una lapicera azul. Escribí 3 palabras. Asterisco, yo me basto. Asterisco. Me quedé mirando eso por minutos. Parecía poco, pero era todo lo que tenía en ese momento. Y tal vez, era todo lo que necesitaba. Porque, aunque doliera, algo dentro de mí empezaba a moverse. No era perdón, no era fuerza, era solo, un paso pequeño, pero mío. Los días volvieron a tener nombre. Lunes, martes, miércoles. Antes, eran solo espacios entre el dolor y el silencio. Ahora, empezaban a tener otro ritmo. Aún no hacía planes, pero ya podía abrir las ventanas por la mañana y respirar sin atragantarme. Los pájaros seguían cantando, y, por más absurdo que pareciera, la vida seguía, incluso sin él. Empecé a notar los pequeños gestos que habían quedado, la forma en que doblaba las sábanas, cómo cuidaba las plantas del balcón, el hábito de preparar 2 tazas de café, incluso estando sola. Durante un tiempo, las dejé ahí. Una para mí, otra para quien ya no volvería. Luego, poco a poco, empecé a usar solo una. Y dolió menos de lo que imaginaba. Un día, revolviendo los cajones de la cómoda, encontré un broche antiguo. Era de mi madre, un camafeo de metal gastado, con la imagen de una mujer victoriana. Ella solía decir, asterisco, usa esto cuando necesites recordar quién eres, asterisco. Nunca le di mucha importancia. Hasta ese día.
Me lo prendí en el pecho y, por alguna razón, sentí que mi madre estaba ahí conmigo. Que todas las mujeres que vinieron antes de mí, estaban. El dolor de la traición aún latía, pero empezaba a ocupar un lugar distinto. Era como una herida que ya no sangra, pero todavía pica. Un dolor que me acompañaba, pero que ya no me dominaba. Podía mirarlo y decir, asterisco, estás aquí, pero no me defines, asterisco. Y eso, era un avance enorme. A veces pensaba en Gerald con un tipo de compasión extraña. No era perdón exactamente, era pena, porque entendí que, al irse de ese modo, no lo hizo por valentía, sino por incapacidad. No tuvo la fuerza para enfrentar lo que rompió. Prefirió huir, y eso, es un tipo de cobardía que lleva su propio castigo. Yo, en cambio, me quedé. Me quedé con la casa, con el dolor, con el silencio. Y con la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso, entendí, es una forma de coraje que nunca imaginé tener. Dayan regresó el domingo. Trajo una tarta de manzana y una mirada distinta. Se sentó conmigo en la terraza y guardó silencio por un rato, como si estuviera eligiendo con cuidado cada palabra. Me dijo, te ves más viva, mamá. Sonreí, porque era verdad, no es que estuviera bien, pero estaba entera, y eso, a veces, es más importante que ser feliz. Me preguntó si quería demandar a Gerald, si quería quitarle todo. Dijo que había formas legales de hacerlo pagar por lo que había hecho. Pero en ese momento, entendí que lo que más deseaba era no cargar nada más de él. Ni bienes, ni rencor, ni odio. Quería vaciarme, vaciarlo, limpiarme por dentro. No respondí de inmediato, solo miré hacia el jardín. Las flores estaban abiertas, a pesar del calor. El césped había crecido un poco. Pero aún así, todo se veía bonito. Un tipo de desorden que no molesta. Como la vida, como yo. Entonces le dije, hija, lo que él me quitó no se resuelve con papeles. Y lo que todavía tengo, él nunca podrá quitármelo. Esa tarde, por primera vez desde que él se fue, salí a caminar hasta la plaza. Me puse un vestido liviano, tomé mi bolso pequeño y caminé despacio. No por debilidad, sino por elección. Quería sentir cada paso, cada brisa en el rostro, cada respiración que todavía era mía. Y lo era. Vi parejas, vi niños corriendo, vi ancianos tomados de la mano. Sentí una leve punzada, pero también una libertad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Nadie esperaba nada de mí. Y yo tampoco esperaba nada de nadie. Era solo yo, y el mundo allí por primera vez, sentí que había un camino. Uno que no llevaba hacia él, que no llevaba hacia nadie. Un camino que empezaba, exactamente donde yo estaba. Algunas mañanas todavía dolían más que otras. Bastaba una canción en la radio, o el aroma del café recién hecho, para que el corazón tropezara otra vez. Pero ya no caía, respiraba hondo, miraba el reloj de la pared, la luz filtrada en la cortina. Y me repetía, estoy aquí, sigo siendo yo. Empecé a asistir a un pequeño grupo de lectura en la biblioteca del pueblo. Era tranquilo, silencioso. La mayoría de las mujeres tenían más de 60 años. Leíamos novelas, crónicas, a veces poemas. Un día, me pidieron que leyera un fragmento en voz alta. Mi voz tembló al principio, pero cuando terminé, las demás aplaudieron con suavidad, y me di cuenta de que mi voz aún estaba conmigo. Solo necesitaba reaprender a usarla. Poco a poco, también fui rehaciendo la casa. Cambié el cubrecama, moví los cuadros del lugar. Compré flores para la cocina. Era como si con cada gesto dijera, esta casa es mía. Ya no de una pareja. Ya no dividida por silencios y mentiras. Solo mía, un hogar reconstruido sobre las ruinas de algo que se vino abajo. Encontré, en una de las repisas del armario, una fotografía antigua. Gerald y yo, aún jóvenes, en un picnic de primavera. Yo estaba riendo. Él me miraba con una ternura que ahora me parecía inventada. Pensé en romper la foto, en tirarla, pero no, la puse en un sobre y la guardé en el último cajón del escritorio. Porque incluso lo que duele, fue parte de quien yo fui. En una de las reuniones del grupo, una señora me preguntó si era viuda. Dudé unos segundos antes de responder. Y luego dije, no, pero me dejaron como si lo fuera. Ella me miró en silencio y, con una sonrisa, respondió. Entonces sé tu propia compañía ahora. Eso resonó en mí por días, como un susurro que decía, tú puedes. Una tarde, me senté en la terraza con una copa de vino. Sola, sin radio, sin libro, sin distracciones. Solo yo y el ruido de la calle, los grillos a lo lejos, el viento en el cabello. Fue ahí donde entendí. La soledad, cuando se vive bien, no es ausencia. Es espacio, y por primera vez, ese espacio me pareció habitable. Ya no necesitaba explicaciones, ni de él, ni de ella.
La verdad que yo buscaba no estaba en las respuestas. Estaba en la forma en que decidí seguir. En cada pequeña elección, en cada gesto de cuidado hacia mí misma. Volvía a ser mía. Y eso, era una forma de renacer. Silenciosa, sí, pero tan real como el amor que un día me hizo quedarme. Dayan me llevó al salón de belleza. Dijo que quería regalarme, un día solo para mí. Al principio dudé, ya no le encontraba sentido a peinarme, a arreglarme las uñas. Pero fui, y algo cambió dentro de mí cuando vi mi reflejo en el espejo. Ahí estaba una mujer que había vivido una vida entera, que fue esposa, madre, traicionada, abandonada. Y que, aún así, seguía de pie. Mientras me peinaban, cerré los ojos. Sentí los dedos de la peluquera en mi cuero cabelludo como una caricia antigua. Como si, por unos minutos, pudiera ser cuidada sin tener que cuidar de nadie. Y me di ese permiso. Me permití ser el centro de atención. Me permití existir más allá de todo lo que había perdido. Salí del salón con el cabello recogido en un moño bonito y el alma un poco más liviana. Dayan me miró con brillo en los ojos y dijo: «Estás hermosa, mamá». Sonreí, no por el cumplido, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, yo también lo sentí. Estaba hermosa, con las arrugas, con las cicatrices, o quizás, asterisco por asterisco ellas. Volvimos a casa y ella insistió en sacarme una foto. Posé con la copa de vino en la mano, sentada en la terraza, sonriendo con los ojos. Dijo que quería guardar ese momento. Y entendí por qué. Era el momento en que, finalmente, yo volvía a mí misma. Esa noche, antes de dormir, releí las pocas anotaciones que había hecho en los últimos días. Frases sueltas, pensamientos dispersos. Y una de ellas me tocó especialmente. Asterisco, todo lo que sigue en pie después de la tormenta. Es raíz, asterisco. Yo seguía en pie. Entonces quizás, mis raíces eran más fuertes de lo que pensaba. Recordé el broche de mi madre. Lo que ella solía decir. Asterisco, úsalo cuando necesites recordar quién eres. Asterisco. Fui hasta la cómoda, tomé el camafeo y lo prendí otra vez al vestido. Me miré en el espejo. Y supe, era hija de la fuerza. Nieta de la resistencia. Mujer de carne, de tiempo, de alma. Ya no necesitaba demostrar nada más. Me acosté temprano, el cuarto estaba en silencio. Pero ya no era un silencio de ausencia. Era un silencio de paz. De quien sabe que lo peor ya pasó. Y que lo que viene ahora, es un nuevo comienzo. Al día siguiente, desperté con una calma distinta. Como si todo el cuerpo se hubiera vuelto más liviano. No era alegría, era otra cosa, una especie de quietud. Como si mi alma, al fin, hubiera entendido que no necesitaba correr más detrás de nada. Ya había perdido todo lo que podía perder. Y lo que quedaba, era mío. Preparé mi café y desayuné en la terraza. Dayan se había ido temprano, pero me dejó una nota. Asterisco, eres más fuerte de lo que imaginas, mamá, asterisco. Sonreí con ternura, porque, por primera vez, no me pareció exagerado. Creo que, en el fondo, siempre fui fuerte. Solo que no sabía el nombre de eso que me hacía seguir. Ahora lo sabía. Tomé mi cuaderno y escribí sobre el salón, sobre el espejo, sobre la sensación de volver a ver belleza en mí. Recordé las veces en que Gerald me elogiaba solo cuando había visitas. Sonaba bonito, pero era pura actuación. Y en ese momento, entendí cuánto me había acostumbrado a elogios vacíos. Y cuánto me habían lastimado sin darme cuenta. Ahora, ya no necesitaba que nadie me dijera quién era. El espejo ya no era mi enemigo. Era solo un reflejo. De una mujer completa, aunque llena de imperfecciones. Una mujer que ya no buscaba aprobación. Solo reconocimiento. De sí misma. Salí a comprar pan en la panadería. La chica de la caja me sonrió con amabilidad. Un hombre me sostuvo la puerta. Cosas simples, pero que me hicieron notar cuánto mundo seguía existiendo. Cuánta belleza hay en el contacto casual, en el gesto breve, en la amabilidad que no espera nada a cambio. Por la tarde, volví a la biblioteca. Tomé un libro de poemas. Leí una frase que me atravesó como una flecha. Asterisco, todo lo que se va deja algo en nosotros. Aunque sea solo espacio para lo nuevo. Asterisco. Cerré el libro con lágrimas en los ojos. No de dolor, sino de alivio, porque había espacio en mí otra vez. Y ya no tenía miedo de lo que pudiera venir. Regresé a casa con flores en las manos. Las coloqué en la sala. Y me di cuenta. Estaba replantando belleza en los mismos lugares donde antes solo había vacío. Y eso, en sí mismo, ya era una forma de amor. Después de aquella noche, todo pareció cambiar de tono. No de forma repentina ni con ruido, sino como cuando cambia la estación. Y solo con el tiempo te das cuenta de que el aire es distinto, más tibio, más liviano. Yo seguía siendo la misma.
Pero el mundo a mi alrededor ya no dolía tanto. Empecé a salir más, no para escapar de casa, sino para ver qué había más allá de ella. Un día, pasé por el viejo kiosco de la esquina y encontré un libro de cuentos antiguos que a mi madre le encantaba. Lo compré sin pensarlo, no porque fuera a leerlo todo otra vez, sino porque quería recordarme de dónde vengo. De quién me enseñó a resistir. A veces, todavía sentía un tipo de vacío. Pero era un vacío nuevo. No de ausencia, sino de posibilidad. Como una habitación vacía, lista para ser redecorada. Había silencio, sí, pero también había espacio. Y el espacio es lo que toda transformación necesita para comenzar. Recibí una llamada de la hija de una vieja amiga. Me dijo que su madre estaba internada, que hablaba mucho de mí, que extrañaba nuestros tiempos juntas cosiendo. Fui a visitarla, y al verla allí, tan frágil, entendí cuánto se parecen las historias de vida, incluso cuando los finales son distintos. Hablamos durante horas, reímos, lloramos, y salí de allí más viva de lo que había llegado. Volver a casa después de ese encuentro fue diferente. No me sentí sola, sentí que era parte de algo más grande. Una red invisible de mujeres que amaron, fueron heridas, se reconstruyeron, y siguieron. Saber eso me dio una nueva fuerza, una que no gritaba, pero que sostenía. A la mañana siguiente, fui al jardín. Corté algunas flores con mis propias manos. Las acomodé en un florero, sin prisa, eligiendo cada color. Y las dejé sobre la mesa del comedor. Fue un gesto pequeño, pero simbólico, como si dijera, aquí vive alguien que cuida de sí misma, de su casa, de su vida, y allí, entre pétalos y silencio, supe que había atravesado. El dolor ya no me guiaba. Y por primera vez, ya no se trataba de lo que él hizo, sino de quién decidí ser después. Dayan volvió el sábado. Traía una invitación. Mamá, ¿por qué no pasas unos días conmigo en la ciudad? Te mereces respirar otros aires. Sonreí, porque por primera vez, eso no me pareció una fuga. Me pareció una celebración, un premio por haber permanecido, por haberme reencontrado. Hice una maleta pequeña, elegí ropa liviana, un perfume antiguo, y también llevé mi cuaderno. No para escribir sobre él, sino sobre mí, sobre todo lo que quería guardar. Y quizás, contar algún día. Durante el viaje, miré por la ventana todo el tiempo. Los árboles pasando, las luces de los autos, el cielo cambiando de color. Dayan conducía en silencio, y eso bastaba. Porque a veces, el amor también es eso. Un silencio cómodo entre dos presencias completas. Llegamos a su casa al atardecer. Era pequeña, pero acogedora. Me sentí bien allí, sin exigencias, sin deberes. Solo como madre, pero también como mujer, como alguien que aún tenía mucho por vivir, aunque nadie más lo esperara. Esa noche fuimos a un restaurante sencillo. Comimos ensalada, pasta, tomamos vino. Dayan me preguntó si aún creía en el amor. Me quedé en silencio un momento antes de responder. Creo en el amor que no necesita probarse todo el tiempo. En el que respeta, en el que no hiere. Creo en el amor que comienza después del final. Ella tomó mi mano sobre la mesa. Y fue en ese gesto que entendí. El amor no se había ido. Solo había cambiado de forma. Estaba en los vínculos que resistieron. En el afecto que se mantuvo. En el cuidado que todavía me rodeaba. Volví a casa días después con una nueva ligereza en el pecho. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no necesitaba que se resolviera. Entendí que la vida no tiene que tener sentido todo el tiempo. Solo necesita ser sentida, y vivida, con coraje, con presencia, con verdad. Aquella mañana, Dayan entró en mi cuarto con una sonrisa suave y un vestido doblado en los brazos. Era verde musgo, de lino, con botones discretos y un broche antiguo en el pecho. Me dijo que quería verme vestida así. No para impresionar a nadie, sino para que yo misma me viera con otros ojos. Me cambié en silencio, sin prisa. Y cuando me miré en el espejo, una sorpresa me inundó. Me vi hermosa. Fuimos al porche de la entrada y ella me pidió tomar una foto. Dudé, no creía necesitar registros, pero ella insistió con ternura, diciendo que esa era una versión de mí que merecía ser recordada. Me senté en la mecedora, con la copa de vino entre los dedos. El sol de la tarde bañaba todo con su luz, haciendo que las flores brillaran y el cielo se volviera más profundo. Cerré los ojos un instante. Cuando los abrí, Dayan me miraba con ternura. Solo un clic, dijo. Y lo hizo. Mi rostro no mostraba tristeza, ni esfuerzo. Era un rostro que, por fin, había hecho las paces con lo vivido. Y también con lo que no pudo vivir. Sonreír en ese momento fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. No esperaba que una foto pudiera ser un rito de paso, pero lo fue. Dayan se emocionó. Me mostró la imagen en el celular.
Casi no me reconocí. Y, al mismo tiempo, me vi con claridad. No era la misma mujer de hace meses. Y aunque aún había dolor, ahora tenía espacio junto a la paz. Nos abrazamos ahí mismo, entre macetas con flores y el sonido lejano de un pajarito. No dijimos mucho, solo sentimos. A veces, el amor habita en lo que no se dice. En lo que se sostiene en el silencio. Dayan me dijo que estaba orgullosa, que admiraba a la mujer que siempre fui, pero sobre todo a la que me estaba permitiendo ser ahora. Dijo que las heridas que sanan con valentía crean nuevas formas de belleza. Y que, si algún día le pasaba algo parecido, esperaba tener la mitad de mi dignidad. Solo le tomé la mano con fuerza y volví a sonreír. No por ella, sino por mí. Por primera vez, esa noche, antes de dormir, fui al baño y dejé el broche sobre el lavabo. Toqué mi rostro con la palma de la mano. La piel estaba tibia, los ojos, tranquilos. Cerré la puerta con cuidado y caminé hasta la cama. La sábana fresca me envolvió como un abrazo antiguo. Y allí, en soledad, entendí que tal vez empezar de nuevo no sea comenzar desde cero, sino seguir adelante con más verdad. Estaba lista para el final. Y para todo lo que viniera después. Cenamos juntas en su restaurante favorito. Un lugar pequeño, acogedor, con luz tenue y aroma a albahaca en el aire. Nos sentamos lado a lado, como dos viejas amigas que atravesaron algo importante. Pedí vino tinto, ella pidió lo mismo. No hablamos del pasado, ni de lo que nos hirió. Aquella noche era sobre el ahora. Y sobre el tipo de amor que permanece, incluso cuando todo cambia. Dayan tomó mi mano sobre la mesa. Sus dedos estaban cálidos, firmes. Dijo que se alegraba de verme bien, que no era solo por la ausencia de lágrimas, sino por la presencia de algo nuevo en mis ojos. Un brillo sereno, una fuerza silenciosa, y entendí lo que quería decir, porque yo también me sentía distinta. Por primera vez en mucho tiempo, mi alma no estaba apretada. Volvimos a casa en silencio. Al entrar, fui directo a la estantería. La carta todavía estaba allí. La tomé con delicadeza, como si fuera algo sagrado. Pero ya no dolía como antes. Ya no cargaba el peso de una humillación. Ahora, era solo papel. Un fragmento de lo que fue. Y yo ya no pertenecía a ese tiempo. Respiré hondo y caminé hacia el patio, dejando que la noche me envolviera como una manta suave. Encendí un fósforo. Las llamas iluminaron mi rostro por unos segundos. Coloqué la carta sobre la pequeña fogata que preparé y la observé desaparecer poco a poco. No hubo lágrimas, ni rabia, solo una especie de gratitud extraña. Por todo lo que ese dolor me enseñó. Por haberme llevado a encontrarme conmigo misma, aunque fuera por caminos torcidos. Ver el papel hacerse ceniza fue como abrir espacio para un nuevo suelo. Al volver adentro, Dayan ya dormía. Pasé por la sala, el pasillo, y entré a mi habitación con la serenidad de quien ya no huye de sí. Me acosté con el cuerpo liviano, como si algo por fin se hubiera acomodado por dentro. No había euforia, ni tristeza, solo una sensación de pertenencia. Como si, después de tantos años, hubiera vuelto a casa. A mi propia casa interior. Cerré los ojos y sonreí en la oscuridad. Y allí, en ese instante silencioso, entendí. No era el final. Era solo otra curva del camino. La vida no me había robado el amor. Solo me había enseñado a amarlo de otro modo. En mí, por mí, y quizás, algún día, por alguien más. Pero por ahora, eso bastaba. Estar en paz conmigo misma. Porque esa, es la forma más hermosa de libertad. No sé exactamente cuándo el dolor se volvió recuerdo. Fue poco a poco, como todo lo que es verdadero. Un día, noté que su nombre ya no dolía como antes. Que los recuerdos ya no eran espinas, sino semillas. Y que, entre las pérdidas que la vida nos da, hay algunas que solo nos hacen crecer. Hoy, a los 74 años, no me veo como una mujer que fue abandonada. Me veo como alguien que aprendió a mantenerse en pie, incluso cuando el suelo desapareció. Que aprendió a amarse en silencio. Que, sin saberlo, preparó su corazón para el momento en que la vida volviera a sorprenderla. Porque siempre vuelve. Volví a coser, a caminar sola hasta la feria, a reírme fuerte viendo películas antiguas. Me permito pequeñas alegrías, pequeños lujos, una sábana nueva, una flor plantada, un cuaderno en blanco. Tengo mis días de tristeza, claro, pero ya no me paralizan. Solo me recuerdan que sigo viva. La nostalgia no desapareció, solo encontró su lugar. A veces me visita con delicadeza, como una carta sin remitente, como un perfume olvidado en una bufanda vieja. Y la recibo con respeto, sin drama, sin desesperación, porque ahora sé, ciertas ausencias no son vacíos, son espacio. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí, diría que el amor verdadero no es el que se queda para siempre. Es el que te transforma, incluso cuando se va.
Es el que te muestra quién eres. Después del final. Y que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para ser la mujer que siempre llevaste dentro. Así que, si me ves por ahí, con el cabello recogido, un vestido liviano y una sonrisa serena, sabrás que este es el rostro de la libertad. Del amor que volvió a casa. Del tiempo que, incluso al pasar, aún me ofrece flores. Porque no fui abandonada. Fui liberada.